Hola Iglesia, ¿cómo estás? Buenas tardes. La verdad que es un momento muy lindo el que vamos a compartir. Quería que podamos encontrarnos nuevamente en este tiempo que va a ser un momento de bendición, un momento en el cual el Señor nos lleva a que podamos conectarnos una vez más. Quiero bendecirte, quiero que puedas recibir esta palabra que el Señor puso en mi corazón, que podamos en un solo sentir y en comunión poder congregarnos y recibir esta palabra en esta tarde. ¿Sí? No sin antes pudiendo estar en oración con vos, pudiendo estar en comunión para que juntos podamos recibir esta palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que te pido que me acompañes en este momento, en esta oración, que puedas ponerte en comunión, que puedas ponerte en intimidad con Dios, para que Él pueda preparar cada uno de nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta tarde, te damos gracias en este momento, Señor, por todo lo que vas a hacer, por todas las palabras y el tiempo de intimidad, Señor, que vas a generar con nosotros. Te pedimos, Señor, que puedas bendecir este tiempo, que puedas bendecir este momento, Señor, y todo lo que vamos a compartir. Toma el control, Señor, de cada una de las palabras, de cada una de las cosas que voy a compartir. Y asimismo, Señor, quita del medio todas aquellas cosas que no tienen que ver con tu propósito. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como todos sabemos, seguimos en un tiempo realmente complicado, atípico, en un tiempo en el cual todos y cada uno de nosotros tuvimos que estructurarnos y tuvimos que adaptarnos cada vez más a las cosas que van llegando. Y eso se reduce desde una simple llamada hasta la posibilidad de conectar con alguien a kilómetros de distancias. Creo que cada uno de nosotros estamos como peleando y estamos dando batalla a cada una de estas cosas. Todo este avance que podemos utilizar, como la tecnología y cada una de las cosas que nosotros utilizamos a diario para poder comunicarnos, ¿sí?, representan un gran beneficio para nosotros. Pero, por otro lado, también vemos que cada una de estas cosas tiene un lado B, tiene un lado que está oculto muchas veces y en el cual nosotros no llegamos a verlo, ¿sí? Todo lo que parece bueno y de gran ayuda muchas veces tiene un lado colateral, ¿sí? Y muchas veces, como te dije anteriormente, no lo podemos ver, no lo podemos percibir, ¿sí? Todos estos avances e inmediatez de los procesos traen aparejado grandes consecuencias. Y dentro de tanta cosa que hoy nos permite estar adelantados y avanzados, no quiero dejar de hablar de algo que parece que está tan escondido, que se hace imperceptible y que a veces no podemos darnos cuenta, y que es algo que yo llamo algo así como el síndrome I. ¿Y qué es el síndrome I? El síndrome de inmadurez, ¿sí? Primero vamos a la definición para poder adentrarnos en este momento, y déjame decirte que la inmadurez habla de una característica que posee el ser humano cuando no está completamente desarrollado a nivel mental. Esta palabra viene del latín inmaturus, y donde in significa negación de algo y maturus significa maduro, ¿sí? Quiere decir negar esa madurez. Se trata de una persona que no maduró, no por un déficit en la mentalidad, sino simplemente por su conducta. Eso es lo que nos dice hoy esta definición, ¿sí? Hoy simplemente está todo tan avanzado, es tan instantáneo, que nos da la ventaja de saltearnos pasos, de quemar etapas. Hoy vamos a buscar una definición en Google, o vamos a buscar una receta, o vamos a buscar un lugar a donde queremos ir, y simplemente ponemos en el buscador y a los 5 o a los 4 segundos ya tenemos la respuesta. Todas estas cosas nos llevan a vivir en esta inmediatez en la cual todos estamos inmersos, ¿sí? Y en donde más podemos darnos cuenta de estas cosas es en los niños, ¿sí? Hoy los niños tienen esa accesibilidad con cada una de estas herramientas, ¿sí?, que terminan de alguna manera llevando a que estos niños
quieran actuar como adultos. No sé si les pasa en su familia, no sé si pasa en su entorno, pero hoy cada vez más los niños están acarreando esta consecuencia. Pero que sobre todas las cosas también lleva a que en el futuro tengan algún tipo de problema, ¿sí? Y el problema tiene que ver con este síndrome I que estoy comentándote, con este síndrome de inmadurez, de una falta de madurez en ciertas cosas, ¿sí? Por eso esta falta de inmadurez tiene ciertas características que me parece que estaría bueno que podamos compartirlas, y no sé si tiene que ver con algunas cosas que alguno de nosotros en algún momento vivimos o estamos viviendo. Dice que las características de la inmadurez tiene que ver con que no se conoce a sí mismo, es decir, no sabe cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, que sufre constantes cambios de humor y de estados de ánimos, porque no cuenta con una estabilidad a nivel emocional. Dice que no es responsable y además no se compromete. Se muestra con poca capacidad para hacer frente a los contratiempos y a las adversidades. Dice que también va improvisando en su vida porque no tiene un proyecto de futuro, es mal perdedor, no cuenta con madurez afectiva, es decir, no vive una relación de pareja, lo vive de manera desinteresada, ¿sí? En la que se preocupa por la otra persona, sino que se preocupa por él mismo, ¿sí? No tiene o no lleva una cuenta de lo que su pareja necesita. Dice también que presenta dificultades para poder argumentar una postura o incluso para razonar los hechos a lo que tiene que hacer frente. Dice que no es capaz de tolerar convenientemente las frustraciones. Todas estas cosas nos hacen dar cuenta de que esta falta de madurez nos lleva muchas veces a postergar, nos lleva muchas veces a tapar e incluso nos lleva a no ser tolerante con ciertas cosas que nos pasan en nuestra vida. Y dice que acompañado de estas características podemos ver un tipo de persona también. De acuerdo a estas cosas, hay personas que reaccionan de una manera distinta. Y acá hay algunos tips que quiero compartir con vos, que me parecen interesantes que hoy podamos estar todos juntos recibiendo. Dice que un tipo de personalidad es el tipo caja fuerte. Dice que es una persona dura, insensible, fría y atrapadora. Por otro lado, dice que hay un tipo de personalidad del tipo colchón. Dice que está todo el tiempo tendido en la cama, que es perezosa, que es floja, que todo lo posterga, que pasa para mañana todo y así vive repitiendo esta tendencia todo el tiempo. Después hay un tipo que se llama máscara, que es mentirosa, tramposa, que oculta las cosas y que solo es conocida en apariencia. Después hay un tipo que se llama borrego, que tiene que ver con aquellas personas que por ser inmaduro solamente siguen a la masa, a donde va el montón, esas personas terminan yendo con ellos y no tienen una identidad por sí mismos. Todas estas cosas que yo pude compartir en este momento con vos traen como consecuencia en esta mochila de inmadurez. Sin darnos cuenta, vamos por la vida con esta carga, la cual nos lleva a relacionarnos de manera incorrecta con los demás, produciendo a su paso todo tipo de consecuencias, las cuales no son para nada beneficiosas en nuestra vida. Pero si bien hasta ahora pudimos compartir algunas ideas en el plano social o personal o a nivel relacional, esto no es algo a lo que nosotros como hijos de Dios y como creyentes estamos exentos. Solamente tenemos que examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta de que si todas estas acciones o estas características también las estamos llevando a un plano de fe. ¿Sí? Estas cosas traen como consecuencia una falta de firmeza, una falta de convicción en nuestra vida de fe y solamente nos retrasa, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos viviendo con este síndrome de inmadurez, sin darnos cuenta herimos a los demás, somos superficiales, buscamos agradar a todos y no atendemos nuestras propias necesidades. Actuamos cruelmente con los demás y no nos damos cuenta y todo nuestro paso
los vamos lastimando o vamos generando algún tipo de molestia en el camino, ¿sí? Es inmaduro porque también vive en la inseguridad, vive prisionero de sus consecuencias. Es algo que te atrapa y no te deja salir. Así que déjame decirte que si conoces una persona, o a lo mejor nosotros estamos viviendo en este tiempo, ¿sí? Tenemos que encender las alarmas para darnos cuenta de que es un prisionero tan sutil que por momentos no nos deja escapar y nos hace creer de que nosotros estamos acertados, ¿sí? Entonces, estas cosas que pasan a nivel de inmadurez realmente no nos dejan crecer y no nos dejan llevar una vida realmente en abundancia y una vida que podamos recibir todos nosotros tal y como Dios lo quiere, ¿sí? Pero todas estas cosas, como te dije, que pasan a nivel espiritual, a nivel creencia, ¿sí? No solamente las vivimos nosotros, sino que tienen que ver con cosas que también pasaron en las épocas bíblicas. Estas cosas de inmadurez también las sufrieron las iglesias que Pablo plantó en esa época, ¿sí? Y en particular déjame hablarte de una, que es la iglesia de Corinto, ¿sí? Pablo sabía y estaba convencido de que estos problemas por falta de inmadurez iba a llevar a que la gente se peleara, que haya disputas, que haya favoritismos y que haya sobre todas las cosas, ¿sí? Un tipo de división que no iba a bendecir a la iglesia. Por eso Pablo, al enterarse y al saber de todos estos asuntos, en una de sus cartas, que está en Primera de Corintios, hablando directamente a cada una de las personas del lugar, se dirige en Primera de Corintios capítulo 3, verso del 1 al 4. Pablo hablando a esa gente dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni todavía pueden, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendan, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. O sea, lo que Pablo está tratando de hacerles entender, de que mientras ellos sigan en esa postura de inmadurez, mientras sigan en esa postura de contienda y división, ellos no iban a poder acceder a la plenitud que Cristo tiene para cada uno de ellos. Entonces, fíjate lo que dice, algunos querían seguirlo a Pablo, otro a Apolos, ¿sí? Y esas cosas son las que generan división, las que no nos dejan crecer y las que dan signos de esta falta de madurez. Pero Pablo, en esa preocupación, yo creo que habrá pensado y habrá dicho de qué manera yo puedo reflejar, de qué manera yo puedo hacer, de que cada uno de ellos puedan entender. Y eso es lo que yo hoy quiero compartir con vos, esto es lo que yo quiero que podamos llevarnos en el día de hoy, ¿sí? Y el plan y la solución que nosotros tenemos para salir de esta falta de madurez tiene que ver conseguir el modelo completo, conseguir el modelo de la persona de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en cuenta a quién tenemos que imitar y a quién tenemos que seguir, es la idea en la cual nosotros podemos encaminarnos y poder solucionar estos problemas. No hay dudas que es en la persona de Jesús donde nosotros encontramos nuestro modelo y todo lo que necesitamos para tener una vida en abundancia. Pero por sobre todas las cosas, para no caer en la inmadurez espiritual que tanto daño nos hace. Para esto me quiero parar directamente en el libro de Lucas, en el capítulo 2, verso 52, nos dice, hablando de Jesús, dice: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Este es uno de los pocos registros bíblicos que nos relata de alguna manera la niñez de Jesús. Si bien no da más información que esto, este relato es más que suficiente para entender algo de su vida y sobre todo lo que tiene que ver con las etapas de desarrollo en sus áreas, ¿sí? El relato nos dice que él seguía creciendo y lo hacía en varios aspectos, pero cada uno de ellos se correspondía
de una manera coherente con las otras. ¿Cómo es esto? Que todo y cada uno de ellos guardaban perfecta relación. Y en el primer aspecto que hoy yo quiero compartir con vos, dice que él seguía creciendo en sabiduría. ¿Sí? El crecer en sabiduría nos habla de desarrollo espiritual. Por eso acá nos dice, primeramente entendiendo la naturaleza de Jesús, aunque tenía naturaleza divina, Jesús también fue un hombre verdadero y en toda su humanidad él necesitaba crecer en conocimiento. Y por ese motivo yo creo que él fue hallado en una de sus ocasiones en medio de los sacerdotes y maestros de la ley. Y Jesús vivía en medio de ellos, ese Jesús niño, preguntando con inquietudes y con cosas que él necesitaba saber. Y esa sabiduría que los sacerdotes y estos maestros de la ley veían en él lo asombraban, porque no podían entender cómo un niño de su edad podía tener tal sabiduría y conocimiento. Pero esto viene porque Jesús buscaba crecer, buscaba tener conocimiento, buscaba juntarse con aquellas personas que tenían sabiduría y tenían conocimiento para impartirla a él. Por eso la palabra dice que él no solamente adquirió conocimiento, sino sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad para aplicar correctamente el conocimiento adquirido. Por eso en este punto quiero compartirte algo que dice Proverbios 21, verso del 1 al 6. Dice, Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Sí? Entonces esto nos da a entender de que cuando nosotros buscamos del Señor, cuando pedimos ese discernimiento y sabiduría, ciertamente la podemos hallar. Así como Jesús buscaba ese conocimiento de parte del Padre, nosotros también debemos crecer en sabiduría. Santiago nos dice que nosotros debemos pedirla sin ningún tipo de reproche, ¿sí? Nos invita y nos llama de alguna manera a que nosotros podamos adquirir esa sabiduría. Todo el que la pide la recibe, porque la Biblia lo dice, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros podamos crecer sabiamente. Esto nos ayuda a que podamos salir de ese lugar de inmadurez, de ese lugar en el cual nosotros no sabemos de qué manera elegir correctamente. Esta madurez nos lleva de alguna manera a poder comportarnos y a poder decidir de manera correcta, ¿sí? Y en relación con esto, Lucas sigue hablando en el capítulo 2 y dice que no solamente creció en sabiduría, sino que también crecía en estatura. Y esto nos habla del desarrollo físico de Jesús. En esta parte yo creo que enfatiza la naturaleza humana de Jesús. Y tal como dice Filipenses, Él no utilizó su esencia divina como algo a que aferrarse, sino por el contrario, Él utilizó su forma de humano y su humillación como una condición para llevar a cabo el propósito para el cual vino. Y en esto nosotros también debemos entender y debemos saber que Él usó su fuerza y su cuerpo para agradar a Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. O sea, Pedro nos habla de que este Jesús usó su cuerpo, usó su propósito, usó todo lo que había en él para llevar a cabo el plan por el cual Dios lo había enviado al mundo. Del mismo modo, nosotros también debemos usar nuestras fuerzas y cuerpos físicos para honrar a Dios. Todo nuestro cuerpo, nuestros actos y nuestras decisiones tienen que ser para agradar a Dios, ¿sí? Todo lo que nosotros decimos y hacemos tiene que ser correspondido con la honra al Señor. Si bien sabemos nosotros que en nuestra humanidad contamos con ciertas libertades en las cosas que hacemos,
La Biblia también nos dice que está todo permitido, pero ojo que no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo en nuestra vida. Y ese es el parámetro de qué cosas honran a Dios y cuáles no. Y por ahí podemos entender y saber que lo que es provechoso para nosotros también lo es para Dios. Y qué cosas nosotros sabemos en nuestro interior, cuando no es beneficioso para nosotros, sabemos que no lo es para Dios tampoco. Amén. Entonces yo creo que este parámetro nos ayuda a entender que nuestro cuerpo y todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para agradar a Dios. Amén. Dice en la lectura que Lucas continúa diciendo que también crecía Jesús en gracia para con Dios. Esto nos habla de alguna manera del desarrollo espiritual. Y en esto podemos entender y podemos darnos cuenta de que Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Y esto trajo como resultado de que el Padre tuviera complacencia en él. El único camino para poder someter bajo la voluntad del Padre era por medio de la obediencia. Jesús entendía que en su humanidad él podía fallar, que en su humanidad él podía no someterse. Entonces él debía someterse a la obediencia para así llevar a cabo el plan por el cual Dios lo había mandado al mundo. Juan 5:19 nos dice, hablando Jesús a sus discípulos, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que el Padre hace, también la hace el Hijo. ¿Sí? Jesús nos está hablando de esta obediencia que él tenía bajo la voluntad de su Padre. La obediencia es la herramienta que nos hace crecer en gracia para con Dios. Y esto trae crecimiento espiritual y sobre todas las cosas trae madurez en el conocimiento de Dios. Mientras más obedezcamos al Señor, mientras más nos sometamos a sus cosas, más podemos entender que qué es lo que Dios quiere para nosotros. Esta obediencia trae el despertar en cada uno de nosotros, sobre todas las cosas, los frutos del Espíritu Santo a nuestra vida. Pero también nos llama a que esos frutos que se despiertan los podamos llevar a cabo y sobre todas las cosas ponerlo a disposición de los demás. Y esto trae como consecuencia lo que Lucas sigue diciendo en la lectura, en crecer en gracia para con los hombres. Esto tiene que ver con crecer en un desarrollo emocional sano, tiene que ver con un desarrollo relacional completo, ¿sí? Decía que Jesús crecía socialmente. Esto tiene que ver con la relación que él tenía con su entorno, que era una relación sana y sabia, llevando adelante todo lo que él vino a hacer. Él vino a las personas y por lo tanto no podía hacerlo de manera aislada. ¿De qué manera podía Jesús llegar a la gente si él no se relacionaba? Pero para relacionarse, él tenía que aprender a crecer en un desarrollo emocional sano, completo, entender su identidad y saber a qué venía él. Entonces, la palabra dice que él halló gracia delante de aquellos que se enfocaban en lo espiritual. Por ejemplo, sus padres, sus verdaderos discípulos y la gente religiosa que se manejaba de manera sincera con él. Y acá podemos encontrar a Nicodemo, podemos encontrar a personas que verdaderamente se interesaban en las cosas espirituales. Y para cada una de esas personas, el Señor tenía un tiempo con ellos y podía relacionarse de manera correcta. Pero también podemos entender que hasta a veces la gente que no los quería o que no tenía una relación espiritual con él, podía también hallar gracia en medio de ellos, ¿sí? Entonces, déjame decirte que yo entiendo ahora cuál fue una de las claves que le permitieron a Jesús hallar gracia delante de los hombres. Y yo creo que una de las herramientas que Jesús utilizó para hallar gracia y que también nosotros debemos también incorporar a nuestra vida, tiene que ver con la compasión, ¿sí? El moverse a compasión le permitió al Señor conectar con las necesidades de los hombres. Por eso fíjate lo que dice Marcos capítulo 1, versos del 40 al 41. Dice que se acercó un señor que tenía lepra y de rodillas le suplicó, si quiere, puedes limpiarme. Dice, movido a compasión,
Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, queda limpio. Estas cosas y esta compasión es la que nosotros debemos tener en nuestra vida para poder conectar y ser de bendición, pero por sobre todas las cosas para dejar de vivir de una manera egoísta, ya que el egoísmo es signo de inmadurez en nuestras vidas. Esta compasión nos tiene que llevar a conectar con las necesidades de las personas. Nos lleva a estar despiertos y a dar una milla extra. Nos lleva a entender que afuera hay un mundo que nos necesita, que afuera hay un mundo que está esperando por esa compasión. Y nosotros como hijos de Dios somos los que debemos llevarla adelante. Amén. Por eso entendemos que debemos añadir esta compasión a nuestras vidas. Pero así como también Romano nos dice que cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar en paz con los hombres, ¿sí? Pero esto también no olvidando de que primeramente debemos agradar a Dios. Y así yo creo que en cada una de las cosas, en conclusión, hermanos, podemos ver cómo la vida de Jesús nos sirve de ejemplo para que podamos crecer y madurar a la luz de su persona. ¿Cómo será que esto nos sirve de ejemplo? Que el mismo apóstol Pablo lo dice en su carta a los Corintios, ¿sí? Pablo, como te dije anteriormente, él vivía en medio de una congregación que tenía falta de madurez, que veía que iban de mal en peor. Y ante todas estas cosas, yo creo que Pablo primeramente entendió de que el modelo a seguir era el de Cristo Jesús. Por eso él en esa carta, en el capítulo 11, verso 1, le dice a esa gente, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo entendía que la manera de madurar era imitando a Cristo. Y a su vez, él vio que una de las claves más eficaces para llevar a cabo dicho crecimiento era el amor. El amor muchas veces te corre de foco y te hace dejar de actuar como niño, te hace dejar de actuar como caprichoso, interesándote solamente por tus cosas. Por eso Pablo nuevamente en esa carta, dos capítulos más adelante, en el capítulo 13, verso 11, Pablo, hablando del amor, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Y acá está hablando de que nosotros, por medio de ese amor que Jesús derrama en nosotros, podemos dejar atrás este tiempo de inmadurez, este tiempo en el cual no nos deja relacionarnos de manera completa con Él, no nos deja relacionarnos de tal manera que podamos crecer, que podamos ser maduros en la fe y dejar atrás aquellas cosas que nos hacen perder el tiempo. Todo lo que nosotros podemos lograr por medio de Jesús tiene que ver en imitarlo, en seguir adelante, en poder cambiar aquellas cosas que en este tiempo no nos dejan avanzar. Y yo creo que si nosotros giramos nuestra mirada hacia Cristo, vamos a encontrar el modelo terminado, vamos a encontrar esas herramientas que necesitamos para seguir adelante. Hoy el Señor nos está hablando, hoy el Señor nos está llamando a que nosotros podamos mirarlo, así como Pablo decía que él lo imitaba a Cristo, nosotros tenemos que también imitarlo al Señor en estas cosas, que podamos salir de este tiempo de inmadurez y sobre todas las cosas podamos enfocarnos en aquellas cosas que nos quieren hacer crecer, en aquellas cosas que quieren traer una bendición a nuestra vida. Hoy es tiempo, hermano, de que podamos realmente fijar la mirada en Cristo, de que podamos seguir adelante, de que podamos sentir de que este modelo al cual nosotros vamos a seguir va a ser de bendición para nosotros. Así que yo quiero que podamos ahora terminar, que podamos orar, que podamos sellar esta palabra, que podamos tomar esta vida y el ejemplo de Cristo en nosotros, para que Él sea el que crezca cada vez más, para que nosotros menguemos y que su persona pueda
madurar en nosotros de tal manera que dejemos de ser niños, que dejemos de tener actitudes egoístas, que dejemos sobre todas las cosas de estar pensando en nosotros y que podamos salir a bendecir a los demás. Así que te pido que en este momento podamos estar en comunión, que podamos estar en este tiempo en el cual podamos conectar con el Señor, que pueda Él estar trabajando en cada una de esas áreas que hoy están pasando por inmadurez, que están pasando por un tiempo en el cual no ves crecimiento, ¿sí? El Señor hoy quiere trabajar en cada una de esas cosas, quiere hacerte crecer, quiere que llegue a ser esa persona que Él ya diseñó para vos. Así que te pido que puedas estar en comunión en este momento, que puedas estar derramando toda tu vida delante de Él, que puedas estar soltando cada una de esas cosas que en tu área y en tu vida no te dejan crecer. Hoy tenés que someter cada una de esas cosas a la soberanía del Señor. Tenés que dejar que Él sea el que se enseñoree en vos para que pueda bendecirte. Así que vamos a ponernos delante de su presencia, a ponernos delante de Él, para que Él sea quien pueda bendecir nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque siempre encontramos en vos el modelo a seguir, porque siempre encontramos en vos, Señora, esa persona perfecta en la cual nosotros podemos dirigirnos cuando tenemos fallas, cuando tenemos falencias, cuando tenemos faltas, Señor, y carencias en cada una de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que nosotros dejemos atrás la inmadurez para que vayamos camino hacia adelante, hacia esa madurez, hacia esas cosas, Señor, que tienes para nosotros, para bendecirnos. Señor, derrama en nosotros tu Espíritu Santo para que venga a traer cada uno de los frutos del Espíritu Santo, para que venga a traer esa evidencia de que vos estás trabajando en nosotros. Queremos ser herramientas útiles, Señor, queremos ser herramientas de bendición, pero para eso sabemos que tenemos que madurar, que tenemos que dejar atrás, Señor, aquellas cosas que no nos bendicen. Ponemos en tus manos, Señor, cada una de estas cosas. Cada uno de nosotros, Señor, reconocemos que necesitamos madurar, que hay áreas de nuestra vida, Señor, que necesitamos entregar a tu soberanía, Señor. Te amamos, Padre, y te bendecimos. Y entregamos cada una de estas cosas a tu control y a tu amor, Señor. Te bendecimos y te amamos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.